¿Sabías que la cordillera más larga del planeta no está en tierra, sino oculta bajo el océano y supera los 60.000 kilómetros? ¿Que más del 80% de los océanos sigue sin explorarse, permaneciendo más desconocido que la superficie de la Luna? ¿Y que el punto más profundo del océano es tan extremo que el monte Everest cabría dentro y aún quedarían kilómetros de agua por encima? Los océanos no son solo enormes masas de agua, son sistemas colosales que regulan el clima, sostienen la vida y guardan algunos de los mayores misterios de la Tierra. Hoy descubrirás 35 datos geográficos fascinantes que revelan lo increíble, extremo y desconocido que es el mundo que cubre más del 70% de nuestro planeta. 35. Océano Pacífico, el abismo más profundo bajo Guam. En el extremo occidental del Océano Pacífico, al este de la isla de Guam, se encuentra el punto más profundo conocido del planeta, el abismo Challenger dentro de la fosa de las Marianas. Allí, la profundidad alcanza aproximadamente los 10.984 metros bajo el nivel del mar. Una cifra tan extrema que si colocáramos el monte Everest completo dentro de la fosa, su cima aún quedaría sumergida por más de 2 kilómetros de agua. La presión en ese punto supera las 1000 atmósferas, equivalente a tener sobre el cuerpo el peso de decenas de aviones comerciales. Cuando el batiscafo Trieste descendió en 1960, la tripulación escuchó cómo el casco crujía bajo la compresión brutal del océano, y aún así logró tocar fondo en un mundo completamente oscuro. Lo más inquietante no es solo la profundidad, sino lo que se ha encontrado allí. Expediciones recientes han descubierto anfípodos gigantes y microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que antes se consideraban incompatibles con la vida compleja. Incluso se han detectado microplásticos en el sedimento más profundo del planeta, una prueba contundente de que la huella humana ya ha alcanzado el lugar más remoto de la Tierra. El abismo Challenger no es solo una cifra récord. Es una frontera biológica y tecnológica que redefine los límites de lo que entendemos como habitable. 34. Océano Atlántico, la cascada submarina entre Islandia y Groenlandia. Entre Islandia y Groenlandia ocurre un fenómeno casi imposible de imaginar. La mayor cascada del planeta no está en tierra, sino bajo el agua del Océano Atlántico Norte. En el estrecho de Dinamarca, una masa de agua fría y extremadamente densa se precipita bajo otra más cálida, generando una caída submarina de casi 3.500 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, es más de 3 veces la altura del Salto Ángel en Venezuela. Este flujo mueve alrededor de 3 millones de metros cúbicos de agua por segundo, una fuerza invisible pero colosal. Esta cascada no es solo una curiosidad geográfica, es una pieza clave de la circulación termohalina, el sistema de corrientes que redistribuye el calor por el planeta. Sin este mecanismo, los inviernos en Europa serían mucho más severos y el clima global sería radicalmente distinto. Lo impresionante es que este proceso ocurre constantemente, silencioso y oculto bajo una superficie aparentemente tranquila. Es una prueba de que el Atlántico no solo conecta continentes, sino que regula el equilibrio térmico del mundo entero desde las profundidades. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de todo nuestro planeta. 33. Océano Índico, la isla efímera que emergió tras un terremoto en Pakistán. En septiembre de 2013, tras un potente terremoto en la provincia de Baluchistán, frente a la costa de Pakistán, pescadores locales observaron algo imposible. Una isla había aparecido de la nada en el mar Arábigo, parte del Océano Índico. La formación, llamada Salsalacó, medía cerca de 90 metros de largo y hasta 20 metros de altura. No era una isla volcánica tradicional, sino una acumulación de sedimentos impulsados hacia la superficie por gases atrapados bajo el lecho marino, liberados violentamente por el sismo. En cuestión de horas, el mapa costero había cambiado. Sin embargo, lo más fascinante fue su carácter temporal. En los años siguientes, la erosión marina comenzó a desgastarla rápidamente y para 2019 prácticamente había desaparecido bajo las olas. Esta aparición y desaparición demuestra que en ciertas zonas del Índico la frontera entre tierra y mar es sorprendentemente inestable. Lo que hoy es territorio sólido, mañana puede ser fondo oceánico. Es un recordatorio brutal de que el océano no solo cubre el planeta, lo moldea en tiempo real. 32. Océano Ártico, el cráter oculto bajo el hielo de Groenlandia. En el remoto noroeste de Groenlandia, dentro de la cuenca del Océano Ártico, científicos descubrieron en 2018 un gigantesco cráter de impacto bajo el glaciar Hiawatha.
Tiene aproximadamente 31 kilómetros de diámetro y se encuentra enterrado bajo casi 1 kilómetro de hielo. El hallazgo fue posible gracias a radares capaces de penetrar la gruesa capa glaciar, revelando una estructura circular perfectamente definida. Se cree que fue causado por el impacto de un meteorito de más de 1 kilómetro de ancho. La magnitud del evento debió de ser catastrófica. Algunos investigadores sugieren que el impacto pudo haber alterado el clima regional y contribuido a cambios abruptos en el hielo del Ártico en el pasado. Lo inquietante es que durante miles de años permaneció completamente oculto, invisible bajo una capa helada que parecía inmutable. Bajo el silencio blanco del Ártico se esconde la evidencia de una colisión cósmica capaz de transformar ecosistemas enteros. 31. Océano Pacífico. Punto Nemo, el lugar más aislado del planeta. En el corazón del Océano Pacífico Sur se encuentra el llamado Punto Nemo, oficialmente el polo oceánico de inaccesibilidad. Está ubicado a más de 2.600 kilómetros de la tierra firme más cercana, incluyendo la remota Ducie Island. Es tan aislado que, en determinadas órbitas, los humanos más próximos a ese punto no están en la superficie terrestre, sino a bordo de la Estación Espacial Internacional. No hay rutas comerciales cercanas ni presencia humana permanente. Debido a esta soledad extrema, el área se ha convertido en el cementerio de naves espaciales. Agencias espaciales dirigen allí satélites y estaciones fuera de servicio para que reingresen de forma controlada y se hundan en el océano. Restos de la estación Mir y numerosos satélites descansan en las profundidades de esa región. Es un lugar donde el océano y el espacio se cruzan simbólicamente. Lo más remoto del mar sirve como destino final para objetos que alguna vez orbitaban la Tierra. 30. Océano Atlántico, el mar que arde en Azerbaiyán. En la costa del mar Caspio, en Azerbaiyán, existe una colina llamada Yanar Dag que lleva décadas en llamas. Aunque el Caspio es hoy un mar cerrado, su historia geológica está vinculada a antiguas conexiones con sistemas del Océano Atlántico. Las llamas emergen directamente del suelo debido a filtraciones naturales de gas que se inflaman al contacto con el oxígeno. El fuego puede alcanzar varios metros de altura y arde incluso bajo la lluvia. Este fenómeno es una manifestación visible de procesos geológicos profundos que comenzaron cuando antiguas masas de agua cubrían la región. El subsuelo rico en hidrocarburos es producto de millones de años de actividad marina y sedimentación. Así, aunque hoy parezca un paisaje terrestre, el fuego perpetuo de Yanar Dag es un eco de un pasado oceánico que transformó la región y dejó combustible atrapado bajo la superficie. 29. Océano Índico. Diego García, el atolón estratégico oculto en el mapa. En medio del Océano Índico, a miles de kilómetros de los continentes, se encuentra Diego García, un atolón coralino casi perfecto en forma de herradura. Su ubicación es tan estratégica que durante la Guerra Fría fue convertido en una base militar clave. Sin embargo, lo más impactante es que su población original, los chagosianos, fue desplazada en la década de 1960 para permitir la instalación militar. Desde el aire, su laguna turquesa parece un paraíso intacto, pero su historia está marcada por decisiones geopolíticas de alto nivel. Su aislamiento extremo lo convierte en un punto logístico ideal para operaciones en África, Oriente Medio y Asia. En el Índico, incluso los lugares más pequeños pueden tener una relevancia global desproporcionada. 28. Océano Ártico. Las islas donde se puede caminar del mañana al ayer. En el estrecho de Bering, dentro del Océano Ártico, las islas Diómedes separan a Rusia de Estados Unidos por apenas 3,8 kilómetros. Sin embargo, entre ambas pasa la línea internacional de cambio de fecha. Eso significa que una isla vive en el futuro respecto a la otra, con casi un día de diferencia en el calendario. En invierno, cuando el mar se congela, el hielo puede conectar ambas costas. Técnicamente, sería posible cruzar caminando de un país al otro y también viajar en el tiempo, retrocediendo un día en el calendario. Durante la Guerra Fría, este punto fue conocido como la Cortina de Hielo, uno de los lugares más tensos y simbólicos del planeta, donde la distancia geográfica era mínima pero la política era abismal. 27. Océano Pacífico. La erupción que dio la vuelta al planeta en Tonga. En enero de 2022, el volcán submarino Unga Tonga Hunga Ha'apai en Tonga
produjo una de las erupciones más violentas registradas en décadas dentro del Océano Pacífico. La explosión fue tan potente que la onda de choque atmosférica dio varias vueltas al planeta y fue registrada por barómetros en múltiples continentes. El penacho eruptivo alcanzó más de 50 kilómetros de altura, penetrando la estratosfera. Además, generó tsunamis que impactaron costas tan lejanas como Japón y América. La forma de las islas cercanas cambió en cuestión de horas, con porciones de tierra desapareciendo y nuevas extensiones emergiendo. Fue un recordatorio brutal de que el Pacífico es el océano más geológicamente activo del mundo, donde la creación y destrucción de territorio puede ocurrir casi en tiempo real. 26. Océano Atlántico. Las estructuras sumergidas frente a Cuba. En 2001, exploraciones submarinas frente a la costa occidental de Cuba detectaron formaciones geométricas a más de 600 metros de profundidad en el Océano Atlántico. Imágenes de sonar mostraban estructuras que parecían bloques rectangulares y posibles formas piramidales distribuidas en patrones inusuales. La profundidad es clave. A ese nivel, la presión es extrema y la luz solar no penetra. Aunque la mayoría de los geólogos sostiene que se trata de formaciones naturales, el hallazgo generó especulaciones sobre la posibilidad de una antigua ciudad sumergida. Si alguna vez esas estructuras estuvieron sobre el nivel del mar, su hundimiento tendría que remontarse a miles de años atrás, mucho antes de las civilizaciones conocidas en la región. El misterio sigue abierto y el Atlántico guarda allí uno de sus enigmas más intrigantes. 25. Océano Índico, el remolino permanente frente a Somalia. Frente a la costa de Somalia, en el mar Arábigo, una cuenca del Océano Índico, se forma cada verano uno de los remolinos oceánicos más poderosos del planeta, el Gran Remolino de Somalia. Este gigantesco giro de agua puede alcanzar hasta 300 kilómetros de diámetro y gira en sentido horario, impulsado por los intensos vientos monzónicos. Lo sorprendente es que su intensidad es comparable a la de algunas corrientes permanentes, pero aparece y desaparece según la estación como si el océano respirara en ciclos gigantescos. Este remolino no es solo un espectáculo hidrodinámico, altera drásticamente la temperatura superficial del mar y provoca afloramientos de aguas profundas ricas en nutrientes. Eso convierte a la región en un punto clave para la pesca, atrayendo enormes concentraciones de plancton y con ellos peces y grandes depredadores. En un área del mundo marcada por conflictos en tierra firme, bajo la superficie ocurre uno de los fenómenos oceánicos estacionales más energéticos y menos conocidos del planeta. 24. Océano Pacífico, las cataratas de arena bajo Hawái. Al sureste de la isla de Hawái, en el Océano Pacífico, existe un fenómeno submarino que parece sacado de otro planeta. Enormes avalanchas de sedimentos que descienden por los flancos de volcanes submarinos como si fueran cataratas de arena. Estas corrientes de turbidez pueden desplazarse a gran velocidad, arrastrando toneladas de material volcánico hacia las profundidades abisales. En algunos casos, estos deslizamientos han sido tan masivos que han generado tsunamis en el pasado geológico del archipiélago. Estudios del lecho marino han revelado cicatrices gigantescas donde antiguas porciones de islas colapsaron y se deslizaron hacia el fondo oceánico. Esto significa que partes significativas de los volcanes hawaianos han desaparecido bajo el mar en eventos catastróficos. La imagen idílica de playas y palmeras oculta una realidad geológica dinámica y potencialmente violenta, donde la estabilidad de una isla puede cambiar en cuestión de minutos a escala geológica. 23. Océano Atlántico. El agujero azul más profundo del mundo en Bahamas. En Bahamas, dentro del Océano Atlántico, se encuentra el agujero azul de Dean, cerca de Long Island. Con más de 200 metros de profundidad, es el agujero azul marino más profundo conocido del planeta. Desde la superficie parece una piscina perfectamente circular de agua oscura, pero al descender, las paredes verticales caen abruptamente hacia una oscuridad casi total. Lo más inquietante es que en sus capas profundas el agua se vuelve casi anóxica con muy poco oxígeno, creando un entorno hostil para la mayoría de las formas de vida. Aún así, se han encontrado bacterias especializadas capaces de sobrevivir en esas condiciones extremas. Además, el lugar se ha convertido en un punto icónico para competiciones de apnea extrema, donde buceadores descienden a profundidades que desafían los límites fisiológicos humanos en un entorno que parece un portal hacia otro mundo. 22. Océano Ártico, el volcán submarino activo bajo el hielo noruego.
Al norte de Noruega, en la dorsal de Gäkel dentro del Océano Ártico, se descubrieron en 1999 evidencias de actividad volcánica submarina bajo una gruesa capa de hielo. Lo impactante es que esta dorsal es una de las más lentas del planeta en términos de expansión tectónica, y aún así produce erupciones capaces de alterar el fondo marino en regiones completamente cubiertas por hielo permanente. Las expediciones detectaron columnas hidrotermales y depósitos volcánicos recientes, lo que demuestra que incluso en el océano más frío y aparentemente inmóvil, la Tierra sigue activa. Bajo kilómetros de hielo y oscuridad polar, el magma asciende lentamente, generando nuevos fragmentos de corteza oceánica. Es un recordatorio de que el Ártico no es solo hielo y silencio, es también fuego oculto bajo el agua. 21. Océano Índico, la isla Sentinel del Norte y el aislamiento absoluto. En el archipiélago de las Andamán, perteneciente a India, se encuentra la isla Sentinel del Norte, rodeada por las aguas del Océano Índico. Esta pequeña isla alberga a uno de los pueblos más aislados del planeta, los sentineleses, que han rechazado sistemáticamente el contacto con el exterior. El gobierno indio ha establecido una zona de exclusión marítima de varios kilómetros para proteger tanto a la tribu como a visitantes potenciales. Lo fascinante es que, en plena era satelital, existe un lugar donde la interacción con el mundo moderno es prácticamente inexistente. Las imágenes aéreas muestran playas vírgenes y densas selvas, mientras que en la orilla a veces se observan figuras que vigilan la llegada de embarcaciones. En un océano surcado por rutas comerciales globales, esta isla representa un enclave casi intacto del pasado humano. 20. Océano Pacífico, el anillo de fuego bajo Japón. Frente a la costa de Japón, en el Océano Pacífico, se encuentra la fosa de Japón, donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa euroasiática. Este límite tectónico es parte del famoso Anillo de Fuego, responsable de algunos de los terremotos más intensos registrados. En 2011, el megaterremoto de Tohoku se originó en esta zona, desplazando el lecho marino varios metros en cuestión de minutos. Ese movimiento vertical repentino generó un tsunami devastador que alcanzó alturas superiores a los 40 metros en algunas zonas costeras. Lo impresionante es que el epicentro estuvo bajo el océano, donde la acumulación de tensión tectónica durante siglos se liberó en segundos. El Pacífico, en esta región, no es solo un cuerpo de agua, es la cubierta de una maquinaria geológica colosal en constante tensión. 19. Océano Atlántico. La montaña más alta del planeta está bajo el mar. En el Océano Atlántico se extiende la dorsal mesoatlántica, una cadena montañosa submarina que recorre más de 16.000 kilómetros desde el Ártico hasta el Atlántico Sur. Si se midiera desde su base oceánica hasta su punto más alto emergido, que forma parte de Islandia, superaría en extensión a cualquier cordillera terrestre. Lo impactante es que esta dorsal es el resultado de placas tectónicas que se separan lentamente, creando nueva corteza oceánica. Es una cicatriz activa que divide literalmente el océano en dos. Islandia es uno de los pocos lugares donde esta gigantesca cordillera emerge a la superficie, permitiendo caminar entre placas continentales. Bajo el Atlántico se esconde la cadena montañosa más larga del planeta, invisible desde la superficie. 18. Océano Índico, el punto más bajo del hemisferio sur marino frente a Java. Al sur de Java, en Indonesia, se encuentra la fosa de Java, el punto más profundo del Océano Índico. Su profundidad supera los 7.200 metros, convirtiéndola en el lugar más profundo del hemisferio sur bajo el mar. Esta zona es resultado de la subducción de la placa indo-australiana bajo la placa euroasiática. Además de su profundidad extrema, la región es altamente sísmica. Grandes terremotos y tsunamis han tenido su origen en esta zona, incluida la ruptura tectónica que desencadenó el devastador tsunami de 2004. Bajo las aguas aparentemente tranquilas del Índico Sur se encuentra una de las fronteras geológicas más activas y peligrosas del planeta. 17. Océano Ártico, el bosque fósil oculto bajo el hielo canadiense. En el archipiélago ártico de Canadá, dentro de la cuenca del Océano Ártico, se han descubierto restos de antiguos bosques fosilizados en islas como Ellesmere. Estos árboles, que datan de hace más de 45 millones de años, crecieron en una época en la que el Ártico tenía un clima mucho más cálido y húmedo. Los troncos y raíces preservados indican que hubo pantanos y bosques densos en latitudes donde hoy predominan el hielo y la tundra.
Este hallazgo transforma nuestra percepción del Ártico como un entorno eternamente congelado. Bajo su paisaje helado se esconde la memoria de un pasado tropical que revela cuánto puede cambiar el clima del planeta a lo largo del tiempo. 16. Océano Pacífico, la gran mancha de basura entre California y Hawái. Entre California y Hawái, en el giro subtropical del Océano Pacífico, flota la llamada Gran Mancha de Basura del Pacífico. No es una isla sólida, sino una vasta acumulación de plásticos y microplásticos atrapados por corrientes circulares. Se estima que cubre un área de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, mayor que muchos países. Lo más alarmante es que gran parte del material no es visible a simple vista. Son fragmentos diminutos que ingresan en la cadena alimentaria marina. Peces, aves y tortugas ingieren estos residuos que pueden viajar miles de kilómetros antes de concentrarse en esta región. En el océano más grande del mundo existe una zona donde la huella humana se ha convertido en una presencia flotante casi permanente. 15. Océano Atlántico, el lago hirviente oculto bajo el Golfo de México. En 2015, científicos explorando el lecho del Golfo de México, frente a las costas de Estados Unidos, descubrieron algo desconcertante a casi 1000 metros de profundidad, un lago submarino. En medio del Océano Atlántico existe una depresión llena de agua extremadamente salina y densa, que no se mezcla con el agua circundante. Desde lejos parece una superficie ondulante, con una orilla claramente definida, como si se tratara de un lago dentro del océano, pero lo más impactante es su química. Este lago contiene concentraciones tan altas de sal y metano que resultan letales para la mayoría de las criaturas marinas que caen en él. Se han observado peces y cangrejos morir rápidamente tras entrar en contacto con sus aguas tóxicas. Aún así, en sus bordes prosperan comunidades de bacterias y mejillones especializados que dependen de procesos químicos, no de la luz solar. Es un ecosistema extremo, aislado y casi alienígena, oculto en las profundidades del Atlántico Occidental. 14. Océano Índico, el atolón que marca el punto exacto del ecuador marino en las Maldivas. En el corazón de las Maldivas, dentro del Océano Índico, el atolón de Gaafu Daalú se extiende tan cerca del Ecuador que algunas de sus aguas lo cruzan literalmente. Esta ubicación ecuatorial tiene un efecto geográfico poco visible pero poderoso. La región está influenciada por corrientes que cambian de dirección 2 veces al año debido a los monzones, alterando completamente los patrones de navegación tradicionales. Lo fascinante es que, a diferencia de muchos archipiélagos volcánicos, las Maldivas están formadas casi exclusivamente por estructuras coralinas construidas sobre antiguos volcanes sumergidos. Esto significa que la base rocosa está a cientos de metros bajo la superficie, mientras que la tierra firme apenas se eleva 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. En el punto donde el planeta se divide en hemisferio norte y sur, existe un país que literalmente flota sobre el esqueleto de volcanes extintos. 13. Océano Pacífico, el lugar donde el océano respira CO2 en Papúa Nueva Guinea. En la costa de Papúa Nueva Guinea, dentro del Océano Pacífico, existen zonas submarinas donde burbujea dióxido de carbono de manera natural desde el fondo marino. Estas filtraciones volcánicas crean áreas con niveles de acidez mucho más altos que el promedio oceánico. Lo sorprendente es que los científicos utilizan estos sitios como ventanas al futuro para estudiar cómo afectará la acidificación global a los arrecifes de coral. En estas aguas algunos corales muestran adaptaciones inesperadas, mientras que otras especies desaparecen casi por completo. Es un laboratorio natural a cielo abierto, o mejor dicho, bajo el agua, donde se puede observar en tiempo real cómo los ecosistemas reaccionan a cambios químicos extremos. En una región famosa por su biodiversidad marina, el océano está revelando pistas sobre el destino de los arrecifes del mundo entero. 12. Océano Ártico. El metano atrapado bajo el mar de Siberia. En la plataforma continental del mar de Siberia Oriental, parte del océano Ártico frente a Rusia, se encuentran enormes reservas de metano atrapadas bajo el permafrost submarino. Este gas está congelado en forma de hidratos, una especie de hielo inflamable que permanece estable solo bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Lo inquietante es que el calentamiento del Ártico podría desestabilizar parte de estos depósitos, liberando metano a la columna de agua y eventualmente a la atmósfera. Dado que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono a corto plazo, su liberación masiva podría amplificar el cambio climático.
Bajo las aguas frías y aparentemente tranquilas del Ártico siberiano, yace uno de los factores climáticos más sensibles y potencialmente explosivos del planeta. 11. Océano Atlántico, la isla que nació del fuego en Islandia y sigue evolucionando. En 1963, frente a la costa sur de Islandia, una erupción submarina en el Océano Atlántico dio origen a una nueva isla, Surtsey. Durante varios meses, explosiones volcánicas emergieron desde el mar, acumulando ceniza y lava hasta que la tierra firme superó la superficie. Fue uno de los pocos casos en la historia moderna en que los científicos pudieron observar el nacimiento de una isla en tiempo real. Desde entonces, Surtsey ha sido estrictamente protegida y solo investigadores autorizados pueden visitarla. Esto ha permitido estudiar cómo la vida coloniza un territorio completamente nuevo. Primero bacterias y hongos, luego plantas traídas por el viento o aves marinas y finalmente insectos y aves que comienzan a anidar. Es un experimento natural único en el mundo donde el Atlántico no solo presenció el surgimiento de tierra nueva, sino también el inicio de un ecosistema desde cero. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada rincón de nuestro extraordinario mundo. 10. Océano Pacífico. El lago de medusas sin depredadores en Palaos. En el archipiélago de Palaos, en una pequeña isla del Océano Pacífico Occidental, existe un lago marino aislado llamado Jellyfish Lake. Aunque hoy está separado del océano abierto por roca caliza, sigue conectado a él mediante grietas subterráneas. Allí viven millones de medusas doradas que han evolucionado durante miles de años sin depredadores naturales, perdiendo en gran medida la potencia de su picadura. Lo más impresionante es su comportamiento diario. Cada jornada migran horizontalmente a través del lago siguiendo la trayectoria del sol, en busca de la luz necesaria para las algas simbióticas que viven en sus tejidos. Es uno de los pocos lugares del mundo donde humanos pueden nadar rodeados de enjambres de medusas sin sufrir daño significativo. En un rincón remoto del Pacífico, la evolución creó un ecosistema casi cerrado, delicado y extraordinariamente específico. 9. Océano Atlántico, la frontera invisible entre Europa y América en las Azores. En medio del Océano Atlántico, el archipiélago de las Azores, perteneciente a Portugal, se asienta justo sobre la dorsal mesoatlántica. En la isla de São Miguel, es posible visitar zonas donde las placas tectónicas euroasiática, norteamericana y africana interactúan en un complejo punto triple. Es literalmente una frontera geológica activa entre continentes. Bajo estas islas volcánicas, la corteza terrestre se está separando lentamente, creando nueva roca oceánica. Esto se manifiesta en fumarolas, aguas termales y actividad sísmica frecuente. Lo impactante es que, mientras turistas pasean por paisajes verdes y lagunas volcánicas, bajo sus pies el Atlántico está abriéndose milímetro a milímetro cada año, expandiendo el océano y alejando lentamente a América de Europa. 8. Océano Índico, el volcán submarino que creó la isla más joven cerca de Mayotte. En 2018, frente a la isla de Mayotte, territorio francés en el Océano Índico Occidental, se detectó una intensa actividad sísmica inexplicable. Investigaciones posteriores revelaron que, a unos 3.500 metros de profundidad, había nacido un nuevo volcán submarino. En cuestión de meses, expulsó enormes volúmenes de magma, formando una estructura de casi 800 metros de altura. Lo extraordinario es que este evento fue uno de los mayores nacimientos volcánicos submarinos jamás documentados en tiempo real. La isla de Mayotte incluso se desplazó varios centímetros debido al vaciamiento de la cámara magmática. Bajo las aguas aparentemente tranquilas del Índico Occidental, el fondo marino se transformó de forma dramática sin que la mayoría del mundo lo supiera. 7. Océano Ártico. La carrera por el Polo Norte bajo el hielo. Bajo la capa helada del Océano Ártico, en torno al Polo Norte, se libra una silenciosa disputa geopolítica. Países como Rusia, Canadá y Dinamarca, a través de Groenlandia, han presentado reclamaciones ante la ONU para extender sus plataformas continentales bajo el lecho marino ártico. El motivo: potenciales reservas de petróleo, gas y minerales estratégicos. En 2007, una expedición rusa incluso plantó simbólicamente una bandera de titanio en el fondo marino bajo el Polo Norte a más de 4.000 metros de profundidad. Aunque no tiene validez legal, el gesto ilustró la importancia estratégica creciente del Ártico. A medida que el hielo retrocede, rutas marítimas antes imposibles se vuelven navegables, y el océano más remoto del planeta se convierte en escenario de una nueva competencia global. 6. Océano Pacífico.
La cima más profunda del hemisferio sur, en Tonga al noreste de Tonga, dentro del Océano Pacífico, se encuentra la Fosa de Tonga, cuyo punto más profundo supera los 10.800 metros. Es una de las zonas de subducción más activas del mundo, donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa indo-australiana a velocidades inusualmente rápidas en términos geológicos. Esta rapidez tectónica genera una intensa actividad sísmica y volcánica en la región. Además, la presión extrema y el aislamiento han permitido el desarrollo de especies adaptadas a condiciones límite. La fosa de Tonga compite en profundidad con la de las Marianas y demuestra que el Pacífico Sur alberga algunos de los entornos más extremos y menos explorados del planeta. 5. Océano Atlántico. El río submarino bajo el Amazonas. Frente a la desembocadura del río Amazonas, en Brasil, el agua dulce fluye hacia el Océano Atlántico formando una gigantesca pluma que puede extenderse cientos de kilómetros mar adentro. La descarga es tan masiva que altera la salinidad superficial en una vasta región oceánica. Pero lo más sorprendente es que bajo el lecho marino se ha identificado un flujo de agua dulce subterránea que corre paralelo a la costa, apodado informalmente como el río Hamza. Aunque no es un río convencional, este sistema de flujo lento demuestra que incluso bajo el fondo del Atlántico existen dinámicas hídricas ocultas que conectan continentes y océanos de maneras inesperadas. 4. Océano Índico, el punto Nemo del Índico en las Kerguelen. En el remoto archipiélago de las Islas Kerguelen, territorio francés en el sur del Océano Índico, se encuentra uno de los lugares habitados más aislados del planeta. Apodadas las Islas de la Desolación, están a miles de kilómetros de África, Australia y la Antártida. No existe población permanente civil, solo científicos y personal técnico que rotan periódicamente. El clima es hostil, con vientos intensos casi constantes y mares embravecidos. En este rincón del Índico Sur, el aislamiento es tan extremo que durante siglos solo balleneros y exploradores ocasionales pisaron sus costas. Es uno de los ejemplos más claros de soledad geográfica en mar abierto. 3. Océano Ártico, el estrecho que alguna vez fue un puente entre continentes. El estrecho de Bering, hoy cubierto por las aguas del Océano Ártico y el Pacífico Norte, fue durante la última glaciación un puente terrestre conocido como Beringia. Cuando el nivel del mar era mucho más bajo, Asia y América del Norte estaban conectadas por tierra firme. Por este corredor migraron no solo animales como mamuts y bisontes, sino también los primeros grupos humanos que poblaron América. Bajo las frías aguas actuales yace el antiguo vínculo continental que permitió uno de los movimientos migratorios más trascendentales de la historia humana. El océano cubre hoy lo que una vez fue una autopista prehistórica entre mundos. 2. Océano Pacífico, la zona silenciosa del Pacífico Sur. En una región del Océano Pacífico Sur, entre Chile y Nueva Zelanda, existe una vasta área conocida por los científicos como el Giro del Pacífico Sur. Es considerada una de las regiones oceánicas más pobres en nutrientes del planeta, con niveles extremadamente bajos de vida marina visible. La escasez de nutrientes se debe a la falta de afloramientos y a la estabilidad de las corrientes, lo que crea un desierto oceánico. El agua es tan clara y pobre en partículas que la luz solar puede penetrar a profundidades inusuales. En el océano más grande del mundo existe un sector tan biológicamente escaso que ha sido comparado con un desierto terrestre, demostrando que no todas las aguas están repletas de vida. 1. Océano Atlántico, la anomalía magnética frente a Brasil. En el Océano Atlántico Sur, frente a la costa de Brasil, se encuentra la anomalía del Atlántico Sur, una región donde el campo magnético terrestre es significativamente más débil que en otras partes del planeta. Esta debilidad permite que partículas solares energéticas se acerquen más a la superficie terrestre. El fenómeno tiene implicaciones reales. Satélites que atraviesan esta zona experimentan fallos electrónicos con mayor frecuencia, y las agencias espaciales monitorean cuidadosamente su impacto. Aunque no es visible desde la superficie del mar, bajo esa porción del Atlántico Sur existe una peculiaridad magnética que conecta directamente el océano con procesos profundos del núcleo terrestre y con la actividad solar. Es un recordatorio final de que los océanos no solo influyen en la superficie del planeta, sino que están ligados a dinámicas que llegan hasta el corazón mismo de la Tierra y el espacio exterior. Después de aprender estos 35 datos geográficos sobre los océanos de nuestro planeta, cuéntanos,
¿Cuál te gustó más o cuál te sorprendió? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que puedes hacer es ver el video de abajo. Así te convertirás en verdaderos expertos en geografía. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Nos vemos en el video!